believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. La disciplina es Física 1, la competencia genérica es la 4, en la cual el alumno escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. El atributo es el 1, expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas y gráficas. La competencia de la disciplina de física es que identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. El contenido específico de la disciplina de Física 1 es magnitudes, y de ahí estudiaremos las magnitudes fundamentales y las derivadas. El propósito de la situación de aprendizaje es que el alumno reconoce y emplea las magnitudes como herramienta para realizar medidas en su entorno. Cuando hablamos de magnitudes, significa que es una herramienta para medir. ¿Para medir qué? Por ejemplo, para medir la estatura de una persona se utiliza la herramienta física que es el flexómetro, y viene graduado en centímetros, milímetros, pulgadas, pies y metro, que es lo que se considera que es una unidad fundamental. Las unidades fundamentales son aquellas que describen la característica de algún fenómeno físico, de algún parámetro en la naturaleza. Por ejemplo, como lo mencioné, la estatura. La estatura de una persona se mide en metros. El tiempo que transcurre desde que sales de tu casa hasta la escuela se mide en minutos, o segundos, o tal vez horas. Y así se derivan las unidades de medición, las magnitudes fundamentales. Se consideran unidades fundamentales como el metro, el segundo, el kilogramo. Esos son algunos ejemplos de las unidades fundamentales. Y en la primera actividad habla de un viaje que se organiza en el bachillerato del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, y en el cual van a tener una hora de salida, van a tener una hora de regreso, y lo que van a ir observando durante su trayecto lo van a plasmar en 5 preguntas que indica que resuelvas, que escribas su respuesta al regreso del viaje. Y cuando habla de esto, habla, por ejemplo, de la señalética que vas encontrando en el camino. ¿Qué significa la señalética? Pues los señalamientos. Tal vez de que viene una curva, tal vez de que la velocidad máxima son 95 kilómetros sobre hora, o tal vez de que la temperatura dentro del museo es de 20 grados centígrados, o que la altitud sobre el nivel del mar es de 2100 metros en la Ciudad de México, etc. Entonces, las unidades fundamentales que se utilizan en la naturaleza son metro, kilogramo, segundo, el grado Kelvin, el ampere para medir corriente eléctrica, la candela para la unidad de luminosidad, y la cantidad de sustancia, que es el mol. Estas son las unidades fundamentales. Estas unidades fundamentales no necesitan de ninguna unidad más, de ninguna magnitud
distinta. Lo que tienes que hacer solamente es decir, mi estatura es de 1.5 metros, me tardo 10 segundos en tomar un vaso de agua, mi mamá me mandó a traer 3 kilogramos de tortilla, existe una temperatura de 200 grados Kelvin, mi casa consume 10 amperes de corriente eléctrica, la luminosidad del sol es de 200 candelas, o yo tengo 1.5 mols de cantidad de sustancia. Estas son las unidades fundamentales, y las derivadas son aquellas combinaciones de las unidades fundamentales. Por ejemplo, para que yo pueda medir la velocidad, ya tengo una combinación de unidades. Por ejemplo, la velocidad se mide en metros sobre segundos. Como puedes ver, hay una combinación de dos unidades fundamentales. Cuando hay combinación de unidades fundamentales se conoce como las unidades o magnitudes derivadas. Entonces, de las magnitudes derivadas, por ejemplo, tenemos la velocidad, tenemos el área que se mide en metro por metro, es decir, en el metro cuadrado, o el volumen se mide en metro por metro igual a metro al cubo. Entonces, cuando yo tengo una unidad combinada con otra, se conoce como la magnitud derivada. Por ejemplo, para medir la aceleración, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Como recordarán, la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo, es decir, la velocidad metro entre segundo, que es la unidad del tiempo. Aquí yo tengo una fracción de unidades. Aquí tengo el numerador de metros sobre segundo entre segundo. Para resolver esta fracción y simplificarla, entonces aquí le pongo un 1, yo tengo que resolverlo como me enseñaron en la secundaria, multiplicando los extremos y los medios por los medios de la fracción total. Es decir, va a quedar metro por 1 es metro, y segundo por segundo va a ser segundo al cuadrado. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas las que describen las características de algún fenómeno. Y las magnitudes derivadas son aquellas que son la combinación de las magnitudes fundamentales. Vamos a realizar un ejemplo que viene encaminado a la actividad que van a realizar ustedes. Dice deducir las unidades de medida de los siguientes fenómenos físicos. Por ejemplo, ustedes ya saben que el peso de una persona está determinado por la masa por la aceleración de la gravedad. Es una fórmula de la secundaria, y dice entonces que la unidad de medida para la masa es el kilogramo. Esta es la unidad de medida de la masa. Y la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. De tal manera que mis unidades de medida de la caída libre relacionado con el peso es igual a kilogramos por masa sobre segundo al cuadrado. En la física no podemos andar arrastrando estas unidades. Lo que hizo Isaac Newton en su estudio de la caída libre es ponerle un nombre, de tal manera que un Newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En vez de utilizar estas unidades, utilizaremos la unidad de un Newton. Esa es la actividad que tienes que realizar en tus hojas mencionadas.